Antes que nada, permítanme asegurarles que lo que vamos a tratar será lo políticamente incorrecto. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente lo que vemos, leemos o escuchamos en televisión, radio, diarios, internet, tiene que ver con lo que estamos acostumbrados a que nos muestren, y se trata de lo que sí está permitido hablar, mientras que el resto es lo que nadie menciona porque no vende, molesta, o son los temas en los que se supone que no existen problemas. Por lo tanto, si vos perteneces al grupo políticamente correcto, te sugiero que dejes de leer o escuchar. Si así no lo hicieres, no vengas después a romper las bolas con comentarios estúpidos cuando se mencionan temas que te molesta escuchar. Déjenme darles un ejemplo. Normalmente se habla de los pobres y sus penurias, y está muy bien que se hable y sobre todo que se trabaje para mejorar su situación. Los pobres necesitan ayuda, la pasan mal, etcétera, etcétera. Ok, estamos de acuerdo. Pero ¿y el resto? Con el resto está todo bien y por eso no tenemos que mencionarlos. Es decir, ¿un clase media no puede pasarla mal porque es clase media? Claro, no es pobre. Entonces, ¿por qué tendría que quejarse? Definitivamente no debe. Es políticamente incorrecto. Para quejarse debe ser pobre. Pero con el mismo criterio pudiéramos decir que el pobre no debiera quejarse porque por suerte no es indigente. Y así pudiéramos seguir porque siempre se puede estar peor. Siempre podemos comparar hacia abajo y entonces siempre estaremos mejor que otros. Y por eso es que debemos agradecer lo que tenemos. Así es la cosa. Por ejemplo, un clase media no debe quejarse porque no es pobre, pero ese pobre tampoco debe quejarse porque no es indigente. Pero ese indigente tampoco debiera quejarse porque no es un sin techo que vive en la calle tapado con cartones. Pero incluso ese tampoco debiera quejarse porque puede ir y venir a su antojo, y no como ese otro que además no tiene piernas, o es ciego, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y como siempre se puede estar peor, ya saben, no deben quejarse a menos que sus penurias sean de la peor clase. Pues no. Todos tenemos derecho a quejarnos si la situación así lo amerita, sea cual sea nuestra posición social, y no tenemos por qué estar siempre comparando para abajo. Tenemos derecho de comparar para arriba. Dicho esto, vamos al meollo del asunto y para tal cosa les propongo un juego de adivinación. Voy a tratar de adivinar lo que piensan. A tal efecto, les voy a nombrar una palabra y ustedes deberán fijar en sus mentes la primera imagen que se les venga a la cabeza, asociada a esa palabra. Ok, la palabra es desocupados. Piensen en la primera imagen que se les viene a la mente cuando piensan en los desocupados. Ahora bien, si pude leerles bien la mente, calculo que la imagen en la que pensaron es algo similar a las imágenes de los piqueteros. Tal vez sin las caras tapadas y sin palos, pero algo similar a eso. Si en lugar de una imagen grupal fue de una sola persona, puede que se parezca a alguien morocho, mal vestido, algo sucio, tal vez con un viejo equipo de gimnasia y una gorra si es varón, o un vestido largo, viejo y también algo sucio si es mujer. En cualquiera de los casos con los pelos pajosos y revueltos, o muy rapado en el caso del varón. También es muy probable que esas imágenes correspondan a gente joven. Sí, también es posible que me haya equivocado. Pero creo que los modelos mentales que manejamos y que nos muestran continuamente asociados a los desocupados, van por ese lado. Eso sería entonces lo políticamente correcto. Y yo voy a plantear el tema sobre el resto. Lo que no se menciona porque es lo políticamente incorrecto. En ese sentido entonces, pudiéramos haber imaginado al pensar en un desocupado, en un tipo blanco, o morocho, o negro, es decir, no solo uno sino cualquiera, pero bien arreglado y bien vestido, alguien que haría pensar en un clase media o ex clase media, ya que si es un desocupado, es muy posible que haya caído en la escala social, pero además, no lo hubiéramos acotado a alguien joven, sino que también pudiéramos haber pensado en alguien de hasta 65 años. Bien, ahora que definimos que un desocupado puede ser cualquiera, podemos mencionar también las diferencias de subsistencia a imaginar entre unos y otros. Obviamente que del mismo modo subjetivo y con los mismos preconceptos que pueden ser válidos o no. Pero lo que sí sabemos es que a nadie le importa a los que se salen del esquema habitual de pobre, y mucho menos a los políticos. En ese tren de imaginar arbitrariamente, todavía tenemos ese derecho, ¿no?
Ok, bueno, imaginemos que una parte de ese primer grupo de desocupados, los pobres, son importados. Sí, paraguayos, bolivianos, peruanos, colombianos y ahora viniendo en masa, venezolanos que escapan de Maduro. Total, acá en la Argentina hay subsidios para todos y todas, no importa de dónde sean, porque los impuestos de los argentinos dan para todo. Para darles subsidios a esos extranjeros, para darles servicio médico gratuito, educación gratuita y hasta casas que nunca van a pagar con préstamos de 2 mangos. En este punto y como para contrarrestar al políticamente correcto, que se quedó igual, digamos que si bien nuestra constitución habla de ser un país abierto al mundo, también tenemos que tener un poco de sentido común y darnos cuenta que esas afirmaciones son de hace muchísimos años atrás, lo cual en principio no las invalidan. Pero seamos honestos. Nos dejaron en condiciones de mantener actualmente esas políticas. Y pareciera que por el momento debiéramos hacer una pausa, poner un freno temporal y si algún día volvemos a ser un país solvente y serio, pues bien, retomaremos ese camino. Pero por el momento, no jodan. Retomando, en ese primer grupo de desocupados del estilo mental piquetero, también habrá argentinos, donde muchos de ellos estarán cobrando planes de descansar de 4, 5 lucas o más, tanto abuelos, como padres, como hijos. Sí, tal vez hasta 3 generaciones en la misma familia, a lo que seguramente se le sumen varias asignaciones familiares, etc. Es decir que una de esas familias puede que tenga ingresos mensuales superiores a las 10 lucas sin mover un dedo. Lo cual en principio no estaría mal, si fuera circunstancial y se reemplazara por trabajo genuino, fomentado por los políticos y el Estado. Algo que debió hacerse a partir de 2006, pero ya sabemos qué pasó. En fin, igualmente esos políticos no quieren saber nada al respecto y me consta. Mientras que todo esto pasa, tenemos al segundo grupo sin laburo, que nadie imaginó cuando mencionamos la palabra desocupados. Los de clase media o ex clase media y especialmente mayores de entre 45 y 65 años. Esta gente, a diferencia del anterior, en cuanto perdieron su trabajo y por haber sido trabajadores, haya sido cual haya sido su ingreso mensual, pasan a tener que vivir con solo 3,000 pesos mensuales porque ese es el valor actual del seguro de desempleo. Y como no eran pobres y hasta posiblemente tenían una casa y un auto fruto del esfuerzo de toda su vida, no tienen derecho a un plan descansar ni nada parecido. Solo ese seguro de desempleo, y arréglate como puedas hasta los 65. Si tenés suerte de llegar a jubilarte en ese momento, ya que te puedes morir antes, o que un despilfarro como los ya conocidos te pueden dejar la caja de jubilaciones vacía, y te reciben con la excelente noticia, que vas a tener que esperar unos 5 añitos más, porque la jubilación pasó de los 65 a los 70. Encima, ese valor de seguro de desempleo del que hablábamos, lo percibirán solo por 1 año, o año y medio en el caso de mayor a 50. Y como si eso fuera poco, irá disminuyendo con el paso de los meses y bajará a 2,500 pesos al 6º mes. Porque el Estado no tiene dudas de que ese desocupado, si no consiguió trabajo en 6 meses, es porque no existe otra explicación, es un vago. ¿Cómo es posible si no? Que alguien no consiga trabajo después de 6 meses en este país de oportunidades. Bueno, porque con toda certeza se trata de un vago que no quiere laburar. ¿Acaso tenemos como los yanquis una entidad que nos ayude a buscar laburo y verifique si tratamos o no de conseguir? No, el que no consiguió en 6 meses es indiscutiblemente un vago. Y por lo tanto hay que bajarle el monto. ¿Acaso tenemos alguna ley que haga que el empleador deba justificar por qué tomó a un extranjero en lugar de un argentino? De ninguna manera. Me pasó que para trabajos en Argentina, en empresas argentinas, el empleado que realiza las entrevistas es colombiano, español, etc. También pueden comprobar fácilmente que si van a un local cualquiera, especialmente en los shoppings, los atienda alguien con acento caribeño. Eso, por supuesto, demuestra contundentemente la vagancia de los argentinos que no quieren atender un local, o trabajar en recursos humanos entrevistando gente, etc., y es por eso que debemos contratar extranjeros. Pero volviendo al seguro de desempleo, eso no es todo. Mientras que las asignaciones familiares, los planes de descansar,
y las jubilaciones para los que nunca aportaron en su vida se van actualizando regularmente según la inflación, o cerca de ella. ¿Qué pasa con el seguro de desempleo para la persona que venía laburando? ¿Ese valor? Bueno, ese valor no se toca, a menos que a un iluminado del gobierno se le ocurra hacerlo, y parece que no se le ocurre muy seguido. De hecho, el gobierno anterior lo había dejado en 500 pesos. Algo que debemos reconocer que estaba bien porque se vivía con 6 pesos por día. Es decir, que te sobraba un fangote de guita. Pero bueno, tampoco es que haga falta actualizar el seguro de desempleo muy seguido. Después de todo, ese laburante que perdió su trabajo debe tener de qué vivir. Y de última, así como perdió su trabajo, en un abrir y cerrar de ojos tiene que conseguir uno nuevo. Y de última, si no lo consigue, ya sabemos que es porque no quiere. Así que ¿por qué se le va a dar más dinero en este país con tanta estabilidad a una persona que claramente no quiere trabajar? Mientras tanto, todos los gobiernos, al momento de hablar de generar trabajo, hablan del empleo joven. ¿Está mal pensar en generar empleo para el joven? No, por supuesto que no. Pero lo curioso es que cuando revisas los empleos que se publican en los distintos sitios de internet, la gran mayoría aclaran que debes tener entre 18 y 25, o 20 y 35, o 25 y 45 años en el mejor de los casos. ¿Y el resto? No, el resto no existe para el mercado laboral a menos que te ubique un conocido. Pero sin embargo, cuando los políticos hablan de generar trabajo, siempre es para jóvenes, nunca mencionan un plan para mayores desocupados. Qué loco, ¿no? Porque la mayoría de los trabajos publicados son para jóvenes, incluso para los laburos monótonos y chotos como pudieran ser los de call center, o monitoreo de cámaras de seguridad, etc. Esos que sabemos que están rotando jóvenes todo el tiempo. Porque lógicamente ellos tienen ambiciones y ganas de progresar, mucho más si estudian. Sin embargo, cuando los tomen por 2 mangos, los de la empresa ya saben que al tiempo van a tener que preparar a alguien nuevo, porque el anterior se va a ir después de poco tiempo, especialmente por los sueldos bajos que pagan. A pesar de ello, ni siquiera son capaces de ver que hay gente grande, especialmente mujeres que hace años dejaron de trabajar para tener y cuidar a sus hijos, y ahora que pasaron los 45 o 50 años y sus hijos están grandes, ya no van a tener que faltar porque se les enfermó uno de ellos, ni tampoco porque hayan quedado embarazadas. Mujeres que pudieran trabajar tanto para ayudar al marido con un mango más, como para no estar sola en su casa todo el día, que ya a esa altura no tienen pretensiones salariales ni de cargos, y que por eso son garantía de estabilidad para la empresa. Bueno, así toda esa gente no la toman. Hombres tampoco. Claro está. Boludez humana, falta de visión estratégica. No lo sabemos, pero es así en este país. Mientras tanto, los políticos y el gobierno hablan de trabajo joven o el primer trabajo. Y si en algún momento hablamos del último trabajo, acá no estamos diciendo que una cosa tiene que reemplazar la otra, porque las dos son necesarias. Estamos hablando de complementar, de mirar también lo que nadie mira. Hacen hincapié en la necesidad de trabajo para el joven desocupado que cada vez más vive soltero con y de sus padres, cada vez hasta más avanzadas edades, y mientras tanto les importa un carajo el desocupado grande, mayor, con una familia que mantener. El reino del revés. Otra vez. Qué loco, ¿no? Es más, desafío a cualquier político o periodista que mencione una sola nota de los últimos 30 o 40 años, donde se hable de la importancia de hacer algo concreto. Ojo, dije concreto, respecto del mayor de 50 años que se queda sin trabajo y debe sobrevivir como pueda, hasta los 65 cuando se pueda jubilar si tiene suerte. Opciones hay, pero ¿saben qué? Les digo con conocimiento de causa que no les importa. ¿Cómo lo sé? Porque hace unos meses y después de enviarle un mail al señor Basavilbaso, a cargo del ANSES, pidiéndole una audiencia, me respondió su secretaria Fabiana, creo que se llamaba, para que fuera a verla, y así lo hice. Porque se ve que Basavilbaso es un tipo muy ocupado que no puede atender a ningún plebeyo.
En dicha reunión, le planteé que cómo es posible que a mucha gente que no aportó ni un peso de jubilación en toda su vida, se les esté regalando más de 5,000 pesos por mes, mientras que a alguien que superó los 50 años de edad, que ya aportó más de 30 años de jubilación y PAMI, no fueran capaces de darle de esos, sus propios aportes y sin regalos, parte de su jubilación, al menos hasta que consiga un nuevo trabajo. Otra vez. Una cosa no excluye la otra. ¿Quieres darle algo al que durante toda su vida usó ese 17% de su sueldo como quiso, sin importarle de qué iba a vivir de viejo, mientras que al resto nos quitaban ese 17% para dárselo al PAMI, ANSES y obra social? Ok, todo bien. Pero ante una emergencia como la de quedar sin laburo antes de los 65, no nos dejes en banda. Es decir, si suponemos que el promedio de vida es de 85 años, podemos afirmar que mientras las jubilaciones de regalo de los primeros es por 20 años, el sostén del segundo, con sus propios aportes, pudieran ser unos meses hasta conseguir un nuevo trabajo, o de menos de 15 años en el peor de los casos. Le planteé sobre ese adelanto temporal compuesto por parte de la propia jubilación aportada, sin regalos, para los que tengan los 30 años de aportes y más de 50 años de edad. Le planteé un plan para que el viejo sin trabajo pase en ese caso a cobrar un 75% de su jubilación hasta los 65 años, donde sería completa, a cambio de no buscar un nuevo laburo, dejando ese puesto vacante para el joven y teniendo la obligación de enseñar lo que sabe a ese joven en instituciones del Estado. Esto también para los que tengan los 30 años de aportes y más de 50 años de edad. Le planteé la posibilidad de que si el viejo le sirve, que se jubile en ese momento con el 50% de su jubilación hasta los 65 años, mientras que no busque un nuevo trabajo y dejando ese lugar al joven. También para los que tengan los 30 años de aportes y más de 50 años de edad. Le planteé asimismo que debieran contemplar la falta de cobertura médica y de remedios, después de que el seguro de desempleo se termina, si uno tiene más de 50 años de edad y más de 30 años de aportes, ya que esos 30 años uno vino destinando un 3% de su sueldo para PAMI, conocido en el recibo de sueldo como INSS-JP, y nunca lo usó, por lo que sería lógico que ante la emergencia de no tener trabajo y tampoco la edad jubilatoria pero sí los aportes, poder tener al menos la cobertura anticipada del PAMI por más basura que siga haciendo, y que también me consta. Le planteé igualmente la locura que significa que en estos tiempos tecnológicos, para cobrar el seguro de desempleo uno debe esperar un mes desde el despido para tener la entrevista en ANSES, y otro mes para empezar a cobrar. Le planteé otra locura de estos tiempos, que implica que para cobrar ese miserable seguro de desempleo, uno debe ir personalmente todos los meses al banco, comerse la cola interminable, y llevarse encima la plata en efectivo, en lugar de abrirle una cuenta, depositarle, y que uno decida cómo lo saca, cuándo, si es que lo saca, o paga por internet, o con débito. Sobre este seguro de desempleo le dije también que otra locura es que en ANSES le informan a uno que en cuanto consiga trabajo, inmediatamente debe avisar para que se corte el pago. Es decir que si supongamos que el 23 de un mes, nos confirman que el 1 del mes próximo empezamos a trabajar, debemos avisar a ANSES para que en los próximos días no podamos cobrar más. Y si llegamos a avisar a fin del mes siguiente sobre que comenzamos a trabajar a principios del mismo, tendremos que devolver el dinero del seguro de desempleo y pagar una multa. Entonces te preguntarás cómo vivís durante ese próximo mes hasta cobrar tu primer sueldo. Bueno, no te podemos dar todas las respuestas. Usa tu imaginación. Si bien no era algo propio de ANSES, aproveché para dejarlo del mismo modo una propuesta de generación rápida de trabajo genuino, con beneficios colaterales como reducción de precios de algunos artículos, e ingresos de divisas producto de nuevas exportaciones. Bueno, de más está decir que nunca tuve novedades sobre mis propuestas ni de parte de ellos, ni de políticos de otros partidos a los que también les escribí, o les comenté personalmente al encontrarlos. Ni tampoco he visto que se haya implementado ningún cambio parecido a las sugerencias. Por eso puedo afirmar sin ninguna duda que no les importa una mierda. Al gran pueblo argentino, salud.